Entonces vamos a abrir en Romanos capítulo 3 y eh, vamos a leer nada más los versículos 10 y 11. Porque hoy la verdad que lo que vamos a ver es bastante largo en cuanto a texto. Entonces vamos a ver nada más estos dos versículos y de ahí arrancamos. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hoy vamos a hablar, el mensaje de hoy se llama justificados. Vamos a hablar de la justificación. ¿Qué es la justificación? Vamos a ver algunos significados. En la Biblia, en el griego, se utilizan 3 palabras para justificación y una para justificado. En esencia, una de las palabras significa equidad, considerar justo o inocente. La otra palabra es obra equitativa, propiciación, acción y efecto de dirigir hacia Dios. Expiación, acción y efecto de limpiar una culpa. Y justificados es acción y efecto de dirigir hacia Dios. Puede definirse como la acción que pretende alcanzar el favor o hacer favorable a Dios, en este caso. Entonces, vamos a ver lo que es la justificación. También vamos a definir la palabra expiación, que es la acción o efecto de limpiar una culpa. La palabra redención significa rescatar, liberar del pecado. Nosotros necesitábamos ser justificados. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Bueno, por lo que leímos en los primeros versículos. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo que dice aquí es que primero no hay nadie bueno, nadie justo, nadie que pueda decir, bueno, yo no tengo pecado, yo no he hecho nada malo, pero dice, no hay quien entienda. ¿Y qué es entender? En la Biblia entender es básicamente el poder tener el conocimiento real de quién es Dios. El que no tiene el conocimiento real de quién es Dios simplemente no entiende. Y luego dice, no hay quien busque a Dios. La gente no entiende la necesidad que tiene de buscar a Dios. Siempre hablamos de los que están afuera, que ellos andan como andan porque no entienden que ellos necesitan ser justificados, ellos necesitan ser limpiados de sus pecados y se gozan en andar como andan porque no entienden, tienen el entendimiento cerrado, nublado, bloqueado, como queramos verlo. Entonces dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Y miren, veamos esto de esta manera. Dios nos trazó un camino. Esto es lo que yo quiero que tú hagas, hacia allá es que yo quiero que vayas. Pero en el camino hay que ver, ¿sabes qué? Pero a mí no me gusta este camino. Yo mejor me voy por este otro camino. Es lo que pasó con Adán y Eva ahí en el paraíso. No coma de ese árbol. Yo pienso que yo puedo comer, me lo como. Entonces, al hacer eso, nos hicimos inútiles. ¿Para quién? Inútiles para Dios. Una persona que no, mire, una persona, no importa cuán, entre comillas, buena parezca ser, no le sirve a Dios. Ninguna persona no convertida le sirve a Dios. Usted puede estar en la iglesia, ser diácono, ser pastor, ser evangelista, ser misionero, pero si usted no es una persona convertida, lo que usted hace no le sirve a Dios. Dios no se sirve de vasos que no están limpios. Pero no, es que no sirve, punto, no sirve. Eso es lo que dice aquí. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no les sirven. Lo que es inútil es lo que no sirve. Entonces dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre,
quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Una de las cosas ¿cómo lo digo? Que no me gusta de leer simplemente el texto bíblico es que siempre pone ejemplos así como muy fáciles de ver. Todo el mundo sabe que si una persona es mentirosa, que si una persona es bochinchosa, que si una persona derrama sangre, es una persona que no le sirve a Dios. Pero ¿qué pasó con las personas que parecen ser buenas, que fueron bien educadas, que ayudan a los demás, que hacen, entre comillas, cosas buenas? Son igualmente inútiles. Igualmente inútiles, no les sirven a Dios porque su corazón está lleno de ellos mismos, de lo que ellos han aprendido, de lo que ellos han escuchado, de lo que ellos quieren hacer, pero Dios no es la prioridad, Dios no es lo más importante, Dios no es, ellos no están enfocados en servir a Dios, entonces son inútiles. Ahora, debido a esto, el versículo 20 dice, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, debido a todo lo que acabamos de leer, nosotros todos éramos culpables. O sea, debido a que nos hicimos inútiles, todos éramos culpables, y la ley se dio precisamente para que nosotros nos diéramos cuenta de nuestro error. O sea, la ley que está en el Antiguo Testamento, que no salva a nadie, esa ley se dio para que al nosotros leerla y conocerla, nos diéramos cuenta de cuánto estábamos fallándole a Dios. Pero aún en eso, somos terriblemente inútiles. Usted va, por ejemplo, allá al Antiguo Testamento y se encuentra con el rey Josías. Ellos encuentran la ley tirada en el templo, allá metida en un hueco, y cuando le llevan la ley al rey y leen la ley, esta gente entendió de una vez. ¿Y qué hicieron? Rasgaron sus vestidos en señal de luto, porque entendieron de una vez. Para eso es la ley. Pero a veces tenemos el corazón tan duro que aún podemos leerlo, podemos verlo, y no nos hace ni mella. O sea, estamos tan desviados, tan apartados de Dios que nada. Entonces nosotros necesitamos expiar nuestro pecado de alguna manera. Y para eso también éramos inútiles. Expiar es acción y efecto de limpiar una culpa. Nosotros no podíamos por nosotros mismos limpiar nuestras culpas. Ahora que llegamos hace un rato, como había llovido, y trajimos una escoba con las cerdas duras, yo vi que la cosa esa que estaba ahí, ahora que está mojada, que está blandita. Llegó un momentito, vine y quité un poco de esa cosa que estaba ahí. Pero nosotros no podemos hacer eso por nuestra culpa. No importa lo que haga. No hay cloro que lo limpie, no hay farola que lo limpie, busque lo que sea. No podemos. Somos inútiles, simple y sencillamente no podemos hacer nada para resolver nuestro problema. Como no había forma humana para expiar nuestra culpa, necesitábamos que algo o alguien hiciera propiciación por nosotros. ¿Ok? ¿Y qué es propiciación? Propiciación es la acción y efecto de dirigir hacia Dios. Es como pretender, es buscarla, es lo que se hace para poder alcanzar el favor de Dios. Alguien tenía que hacer propiciación por nuestro pecado. Alguien o algo tenía que servir como pago para que Dios aceptara en favor nuestro y que fuera lo suficientemente agradable para ser aceptado. Y nosotros sabemos que Jesús es ese sacrificio propicio en lugar nuestro. Yo quiero que usted entienda algo, o sea, aquí hay que ver algo. Como venimos diciendo, nosotros no había manera, ninguno de nosotros, y no había nadie ni nada que pudiera limpiar nuestro pecado.
Entonces Jesús tuvo que venir como el sacrificio acepto, agradable a Dios, como lo que era propicio para poder limpiar nuestros pecados. Ahora, vamos a ver cómo funciona la justificación. ¿Ok? Y vamos a ir leyendo primero el 3.22 que dice, la justicia de Dios, bueno, voy a leer el 21 para que tenga sentido, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ok? Pablo, en este contexto, está hablando acerca de, está relacionando o conectando la salvación y diciendo que la salvación es igual para los judíos que para los gentiles. Por eso es que dice no hay diferencia, es para todos iguales. Entonces, esta justificación por medio de Jesús es la muestra de que Dios es justo. Mire, Dios es justo. ¿Y por qué es la muestra de que Dios es justo? Porque si Jesucristo no muere, nuestros pecados no son perdonados. Alguien tenía que pagar por ello. La justicia de Dios no aceptaba tal cosa como, bueno, te voy a perdonar porque me caes bien, como hacemos nosotros. Lo que pasa es que este es mi primo, así que a mi primo no. Deja pasar a mi primo porque es mi primo. O a mi hermano, o a mi hijo. No. Alguien tenía que pagar. Y de nuevo, nosotros éramos inútiles para eso. Solamente Jesús podía pagar. Yo decía la otra vez, yo tengo una canción por ahí, yo no sé si la borré. Porque es que a veces me pongo ahí las canciones y empiezo a borrar canciones porque me frustro con esas letras, pero entonces él decía que tú fuiste a la cruz donde yo debía estar, nadie podía ir a esa cruz. Nadie debía estar en esa cruz, el único que debía estar en esa cruz era Cristo. No había forma de que nosotros pudiéramos ocupar ese sitio. Ese es un sitio, digamos que solo había alguien y solo Cristo podía. El lugar donde nosotros debíamos estar es el infierno, no la cruz. Porque la cruz es el lugar del pago por el pecado y ninguno de nosotros podía. ¿Cómo? Digo, podía estar en la cruz, pero no es que en ese tiempo la cruz era señal de maldición. Sí. Ellos lo usaban como para el que iba a una cruz era una persona completamente mala. Claro. Él podía estar en la cruz, pero como estaban los otros dos que estaban alrededor, pero en esa cruz, solo Cristo. Nadie más podía hacer nada ahí. Entonces, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nadie puede ser salvo si no cree en Jesucristo. ¿Ok? Por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él. Y aquí yo siempre hago el énfasis, porque para nosotros creer, usted le pregunta a la gente, ¿ya creen? Y si ellos dicen, sí, yo creo. Pero ese creer no tiene ningún valor, es vano. El creer en Él significa que debido a lo que yo veo, lo que yo conozco, el saber quién, o sea, para poder creer en Jesús, primero hay que saber quién es Él, lo que hizo, el valor de lo que hizo, aceptar ese valor, y debido a que yo creo en eso cambia mi vida. Yo empiezo a vivir de manera distinta. Pero creer en mi cabeza y seguir viviendo como vivía, haciendo las cosas que hacía, eso no es creer. Eso es seguir en el mismo mundo, es seguir siendo perdido. Uno tiene que empezar a vivir de manera agradable a aquel que murió por nosotros en la cruz. ¿No? Como el dicho ese que puse la otra vez de que decía, creo que fue Spurgeon, que cómo él iba a hacer algo que llevó a la cruz a su mejor amigo, o sea, que mató a su mejor amigo. ¿Cómo voy a estar pecando si el pecado mató a mi mejor amigo? Entonces, el versículo 24 dice, siendo justificados, miren, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí tenemos que hacer un alto
Y yo creo que no hay forma de que yo pueda enfatizar demasiado el hecho de que es gratis. O sea, no hay nada que tú hagas, que yo haga, que me pueda hacer salvo. Yo no soy salvo porque yo fui bueno, ni siquiera soy salvo porque acepté a Jesús. Bueno, sí es necesario aceptar a Jesús, pero eso no es lo que me hizo salvo. Lo que me hizo salvo fue la fe que Dios me dio para reconocer que necesitaba a Jesús, y cuando Dios me dio esa fe, entonces yo acepté a Jesús y fui salvo. La salvación viene totalmente de Dios. Es Dios el que nos salva. La obra completamente de salvación es una obra de Dios. Nosotros no tenemos ninguna vela en ese entierro. Por eso es que el que es salvo simplemente es salvo. Ahora, el que vive como le da la gana, ese no es salvo. El que venía a la iglesia, puede hacer lo que quiera, pero vives como tú quieres, no eres salvo. Yo tengo un Señor, alguien me compró, y yo vivo para aquel que pagó por mí. Entonces, Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y aquí viene lo otro, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Mira cómo esto se va complementando una cosa con la otra. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, dice que Dios puso como propiciación a Jesús por medio de la fe en su sangre. Mire lo que está diciendo aquí. Dice, el que cree en Jesús, ¿qué más tiene que creer? ¿Qué más tiene que creer? ¿Sí? ¿Qué más? O sea, lo que estamos leyendo aquí, ¿qué más? Levante su mano para contestar. El que cree en Jesús, ¿qué más tiene que creer? Aquí acabamos de leer algo, una cosa complementa a la otra. El versículo 25 está complementando el 24. El 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y el 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ok, ¿la fe es en Cristo Jesús o es en su sangre? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué necesitamos nosotros creer realmente? Por la sangre. ¿La sangre qué? De Cristo. ¿Qué? Por la que Él derramó en la cruz. Sí, tenemos que creer en la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que creer de la sangre? Sí, ok, pero... Que nos limpia, pues, hermano. Que la sangre nos limpia. Tenemos que creer que esa sangre tiene el poder de limpiar nuestros pecados. O sea, hay un himno que dice, ¿no? Yo soy limpio en la sangre de Cristo Jesús. O sea, yo soy limpio porque no es que yo creo que Jesús vino. Ahora todo el mundo, ahora estamos en el asunto de la gente tan arrodando por ahí. Ayer estaba en el consultorio y el doctor siempre se pone a ver videitos y cosas ahí. Normalmente cosas históricas, pero ayer, no sé, parece que le mandaron una cosa y una mujer está diciendo que voy a comprarme unas vaquitas y voy a comprarme unas casitas y voy a comprarme unas cosas. Y la otra, el otro le dice, yo estaba pensando que esta mujer sí tiene plata. Y el otro dice que tú debes tener muchos billetes y que no, voy a armar un nacimiento, dice, las vaquitas. En este momento todo el mundo está como en el asunto de la Navidad y yendo a comprar cosas, y me acabo de acordar por eso. Entonces, pero el asunto es, ¿para qué hacen todo eso? ¿Para qué van a comprar cosas? ¿Para qué? Hoy, este año he visto más nacimientos que nunca. Donde quiera que voy hay un nacimiento. ¿Y para qué? Digo, yo no tengo ningún problema si ustedes en su casa quieren poner su nacimiento, si quieren, ese es su problema. Ya yo tengo muchos años hablando de ese asunto y ustedes deciden si les parece o no. Yo no tengo problema con eso, tampoco creo que se van a ir al infierno por celebrar Navidad, no lo creo. Pero bueno, eso es, ahí por eso hay un video que salió un audio en estos días que dice que la mujer recibió palabra del Señor, que los que celebraban Navidad, eso es pura basura. Uno tiene que saber que Dios, o sea, hay cosas que realmente
uno tiene que empezar a mirar y empezar a ver qué Dios tenemos. ¿Okay? Y hay muchos buenos cristianos que creen que es bueno celebrar el nacimiento. No por la Navidad, sino porque Cristo nació. ¿Nació o no nació? Sí, ellos creen que está bien, o sea, no hay problema. Yo no creo que esa sea una razón para celebrarlo, pero ellos lo creen. ¿Se van a ir para el infierno porque celebraron Navidad un año? No creo. Yo personalmente no lo creo. Pero entonces se salen estos audios y estas cosas. Uno tiene que agarrar y poner la lupa y no está creyendo todas las cosas que salen por allí. Entonces, Él nos lavó, ¿ok? Y dice que la salvación es gratuita. Aquí acabamos de leerlo, ¿sí o no? Fuimos justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no hicimos nada para ser salvos. ¿Ok? La salvación no es por obra. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que yo no puedo hacer nada para perder mi salvación. Él me la dio de gratis y Él es el que me sostiene, Él es el que me mantiene salvo. Si yo me pierdo es porque nunca fui salvo. Como dice ya en Mateo, nunca os conocí. No dice que no dice que ustedes se apartaron, no, nunca los conocí. Y cuando uno agarra y va a Juan, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pero allá les dice, nunca los conocí, nunca fueron. Nunca fueron. Así de sencillo. Entonces, Dios, la salvación está en manos de Él. Él nos ha escogido para salvación. Y déjeme decirle algo. Por muchos años yo creía que se perdía. Pero yo entiendo que lo más grandioso que hay es que no depende de mí. Porque si dependiera de mí me pierdo. Lo más grandioso que hay es saber que es Dios el que me sostiene, que es Dios el que me salvó y Él es el que me mantiene salvo. Y que no depende de lo que yo haga, el que yo siga siendo salvo o no, porque esto fue de Dios, es obra de Dios y Dios me salvó. Esto es maravilloso, esto es grandioso, esto es tremendo. Digo, yo no sé si usted lo puede comprender, pero esto es maravilloso. Entonces, Dios puso a Jesucristo, mire, dice el versículo 24, termina diciendo, mediante la relación que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, lo que está diciendo aquí es que Dios, vamos a ilustrarlo así como, pero es como que Dios agarró a Jesús y dice, bueno, mira, no hay forma de que esta gente se salve. Así que tú sabes que yo te voy a poner a ti aquí y tú vas a hacer el sacrificio que yo voy a aceptar. O sea, Dios mismo se puso ahí. Entonces, es como, vamos a ver a Abraham. Una vez leí que alguien decía que Isaac no era un tipo de Jesús y hasta casi me enojo. Porque si Isaac vino y se dejó poner allí igual que Jesús, que es como que el Padre lo puso allí, pero después entendí algo. Ciertamente todo esto que pasó con Isaac, de que Abraham lo puso ahí y lo iba a degollar y todas esas cosas, son como lo que pasó con Jesús. Pero ¿qué resulta? Que el carnero que estaba trabado allá era el que era como Jesús. ¿Por qué? Porque fue Dios el que lo proveyó. Asimismo Dios mismo proveyó a Jesús como el sacrificio perfecto para salvarnos a nosotros. Entonces, ese carnero, Abraham venía diciéndole a Isaac, Isaac venía diciendo, papá, tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, pero ¿y dónde está el carnero para sacrificio? ¿Y Abraham qué respondió? El Señor se proveerá. Mire, el Señor se proveerá. Él se proveerá. Y Dios se proveyó de aquel carnero y también se proveyó del Señor Jesús para limpiar nuestros pecados. Entonces, tenemos que estar clarito en algo. Somos justificados. Usted tiene que saber que su salvación no depende de usted. No depende de mí. Pero tenemos que
reconocer es por la fe en Jesús. No hay nada que nosotros hagamos que pueda contribuir a nuestra justificación. Capítulo 4, versículos 4 al 8. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mire que dice que David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, no es por lo que hagamos. No hay manera de que lo diga suficiente y que tengamos que entenderlo. No es lo que hagamos. Una de las cosas que lo que yo hago no me lleva ni al cielo ni al infierno. Pero lo que yo hago puede ser un indicio de si voy para el cielo o voy para el infierno. ¿Ok? Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo y las obras del diablo quieren hacer. Y también dijo que el que es de Dios, las obras de Dios hace. De tal manera que si yo soy de Dios, actúo como hijo de Dios. Y si yo soy del diablo, actúo como hijo del diablo. Punto. No hay nada que hacer ahí. Versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Entonces, dice aquí que es por fe. ¿Qué es fe? La fe tiene su inicio en creer que Dios existe. Si una fe no está fundamentada en la existencia de Dios, no es fe. No es real. Es una mera creencia, pero no es fe. Cuando yo creo que Dios existe, entonces yo no creo que Dios exista porque Dios existe. Bueno, hay un Dios en el cielo, no. Cuando yo creo en Dios, tengo que creer en el Dios correcto. Tengo que creer en el Dios verdadero. Entonces, lo que sucede con uno cuando ya uno cree que Dios existe, que Dios es real, es que, por lo menos en mi caso, yo no sé el suyo. Cuando yo creí que Dios era real, cuando yo creí en la existencia de Dios, una de las primeras cosas que hice fue empezar a buscar, empezar a leer, empezar a querer saber quién era ese Dios, cómo era ese Dios. Yo quería entender, yo quería saber. La fe verdadera es una fe que está basada en el conocimiento de Dios. Vamos a volver un poquito atrás nuevamente. En el capítulo 3, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 10, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien tenga fe. El que tiene fe busca a Dios, quiere conocer a Dios, se esfuerza por saber quién es Dios, por saber cómo es Dios. Y ese conocimiento que va adquiriendo porque quiere conocer a Dios y porque Dios se revela a los que le quieren conocer, ese conocimiento le hace querer amar mucho más a Dios. Mientras más conoce a Dios, más le ama, más le teme, menos quiere ofenderle. Pero todo empieza con ser justificado. Antes de eso no pasa. Ahora, hay gente que sabe, o sea,
sienten la necesidad de Dios aún antes de haber recibido a Cristo. Y empiezan a buscar por aquí, por allá, y se meten por aquí, por allá, pero el asunto es que si tu corazón realmente quiere agradar, quiere conocer a Dios, Dios te va a guiar al lugar donde lo puedas conocer. Entonces, dice el versículo 22 que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Acabo de darme cuenta que aquí que hasta ahora en lo que hemos leído, y quizás hasta me salté algo, pero aquí dice 3 cosas en las que debemos creer. ¿Usted se dio cuenta? ¿O no se dio cuenta? Primero dice que debemos creer en Jesús, ¿cierto? Después dijo que debíamos creer en la sangre, ¿sí o no? Ahora dice que debemos creer en aquel que levantó de los muertos a Jesús. O sea, la fe nos lleva a conocer o a entender o a buscar entender a Dios en plenitud, a Dios completo. Creer en Jesús no es simplemente creer en el que murió en la cruz, es creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hay a los que no creen en eso, pero ya eso es problema de ellos, no puedo hacer nada. Ahora dice, justificados, versículo 1, capítulo 5, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe. ¿Qué significa que tenemos paz para con Dios? Bueno, estábamos en guerra con Él. De verdad que éramos brutos. ¿Cómo nos vamos a meter a pelear con Dios? Estábamos en guerra con Dios. No te hablo, Dios. Estoy bravo contigo. Me molestas. No te quiero ver. No quiero saber de ti. Pero ahora tenemos paz para con Dios. Y nuestro corazón lo que anhela es estar cerca de Dios, es tener una relación con Él. Es mantenernos con Él en amistad, es agradarle a Él. Es lo que hacemos ahora. Pero fue necesario que Cristo muriera. Mire lo que dice el versículo 6. Y la esperanza, porque Cristo cuando aún éramos, ¿qué? Débiles. A su tiempo murió por nosotros. Hace un rato decía yo que nosotros no podíamos hacer nada. Éramos débiles, o sea, no teníamos la fuerza, la energía, no teníamos ninguna forma de lograr nuestra salvación. Éramos débiles, no podíamos lograrlo. Entonces, cuando éramos débiles, Cristo murió. ¿Qué está diciendo allí? Bueno, usted está en un barranco agarrado así como con las uñas, ya a punto de caerse, y Cristo extendió su mano y lo agarró y lo sacó de ese barranco. La muerte de Cristo simple y sencillamente nos rescató de una situación muy crítica en la que nos encontrábamos. Y si Él no lo hace, nosotros no teníamos esperanza. Al final de ese barranco hubiéramos caído y nunca nadie nos hubiera encontrado. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, allá en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y en el versículo 8 dice, siendo aún pecadores. ¿Qué está diciendo? Siendo todavía enemigos de Él. O sea,
Cuando la Biblia dice, ama a tu enemigo, Él nos dio el ejemplo. Nosotros éramos sus enemigos y Él nos amó dando de la manera más excepcional, dando a su propio Hijo para rescatar a nosotros que éramos sus enemigos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Amó a su enemigo en que siendo aún pecadores, siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Y de hecho esto también está dicho que éramos sus enemigos, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, Él dio a su Hijo para reconciliarnos con Él. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. O sea, ahora somos salvos por la vida de Cristo, por su vida, por la vida de Cristo. Somos salvos. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, que Cristo murió, pero que también resucitó. Y por la vida de Cristo nosotros, o sea, es como cuando Pablo está hablando en 1 Corintios, si Cristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Pero Él resucitó. Y como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. ¿Ah? Claro. Y como estábamos hablando en todo este tiempo, la pregunta es, ¿de qué somos salvos? Bueno, podemos pensar que somos salvos del infierno, y sí y no. Mire lo que dice el versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿La ira de quién? Somos salvos de la ira de Dios. Cristo murió para que la ira de Dios... Ahora, ¿cómo es que nosotros, por qué somos salvos de la ira de Dios? ¿La ira de Dios es justa, sí o no? Sí. Es justa. Entonces, ¿cómo es que nosotros ahora somos salvos de la ira de Dios? ¿Por qué? Levante su mano para que el micrófono se mueva. ¿Por qué somos salvos de la ira? ¿De qué manera? ¿O por qué razón nosotros somos salvos de la ira de Dios? La ira de Dios es justa o debía ser justa sobre nosotros, pero ahora somos salvos. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio de lo que yo merecía, el pecado. Sí, pero ¿cómo lo pagó? La cruz, muriendo. ¿Ah? Muriendo en la cruz del Calvario Está y bien, perdonándonos. pero todo el mundo muere. ¿Cómo Jesús paga el precio de la ira que... ¿Cómo es que la ira que me tocaba a mí ya no la voy a recibir? ¿Por qué? Creyendo en Él, abriendo el corazón al Señor. Sí, todo eso es fe. Correcto. Todo eso es correcto. Porque Jesús pagó el precio. Está bien, todo eso está bien. Pero hay algo que les falta. Nosotros somos salvos de la ira porque Jesús la recibió por nosotros. Cuando ustedes vean a Jesús sudando sangre en Getsemaní y diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, es que Él en la cruz recibió la ira que era para nosotros. Por lo tanto, como ya Él recibió la ira y Dios es justo, Él no va a cargar sobre nosotros la ira que ya Jesús recibió por nosotros. Estaría cobrando 2 veces el mismo pecado. Pero ya Él recibió esa ira y ahora nosotros somos salvos de esa ira porque Él la recibió. ¿Lo ven? Por eso es que nadie puede decir que, lo que yo podía estar en esa cruz, no puedes.
no hubiera soportado. Para poder estar en esa cruz había que ser limpio y sin pecado. Y ninguno de nosotros era así. Ahora Él pagó por nuestros pecados. Y un precio muy, muy, muy alto. Ahora nosotros estamos reconciliados, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Éramos enemigos. Yo estoy aquí, la casa de Dios está ahí y yo no me hablo con Él. Si Él se asoma a la puerta, yo cierro la mía. Si se asoma a la ventana, le bajo la cortina para no verle la cara. Estábamos peleados, totalmente peleados. Y es como la historia de aquellos dos hermanos que vivían juntos, tenían la finca en común, pegadas, solo los dividía un río, y un día se pelearon. Se pelearon los dos hermanos y no se podían ver. Pasaron meses y no se hablaban. Un día llegó un hombre por allí y le dijo: Señor, ¿usted quiere que yo, era un carpintero, yo ando haciendo trabajo, ¿quiere? Y el hombre dijo: sí, construyame un muro aquí porque no quiero verle la cara más a mis hermanos. Entonces el hombre se fue para el pueblo y el carpintero quedó trabajando. Y cuando llegó, el carpintero, ¿saben lo que había construido? Construyó un puente. Y cuando él llega y le iba a reclamar al carpintero, el hermano que cruza corriendo y dice: hermano, yo te he hecho tanto mal, estábamos peleando y tú construyes un puente, y lo abraza y se reconcilian. Ese puente es Cristo. Dios tendió el puente para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Dice que, versículo 10 todavía dice: mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. Seremos salvos. Seremos salvos de la ira, seremos salvos por la vida ¿de quién? De Cristo. Seremos salvos. Viene el momento en que Dios va a cobrar todo lo que Él, lo que está pendiente. Pero la deuda nuestra ya está paga. ¿Y qué hicimos para eso? Nada. ¿Qué? ¿Había forma de que hiciéramos algo? No podíamos. Yo quiero, porque lo que pasa es que cuando yo entiendo esto, ustedes se acuerdan cuando estábamos viendo el libro de Hebreos que yo en cierto momento exclamé: qué maravilloso, no tenemos que hacer nada. En cierto momento estoy leyendo, creo que era en el capítulo 7, y yo, wow, o sea, no tenemos que hacer nada. Dios ya lo hizo todo. Cristo ya lo hizo todo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir ese amor, recibir esa salvación y caminar con Él. Es todo. No hace falta nada. No hay manera. Yo me puedo equivocar, pero eso no me va a llevar al infierno. Pero de nuevo, yo sé que aquí no hay ninguno así, pero a lo mejor alguien por ahí escucha y quiero que entiendan algo. Juan nos advierte claramente y nos dice dos cosas. En un momento dado, Juan, en primera de Juan escribe y dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran estado con nosotros hubieran permanecido entre nosotros, pero salieron de nosotros para que se viera que no todos son de nosotros. ¿Ok? Ese es lo primero. Y lo segundo es que Juan dice: el Hijo de Dios no practica el pecado. Si yo practico el pecado, si me gusta hacer algo pecaminoso, es porque no soy hijo de Dios. Así de sencillo. Me contaba un hermano que tenía otro hermano en Cristo que le decía, un pastor, porque hay algunos que les han dado el cosa de pastor y creen estas cosas, y dice que él decía, él está casado, y que él decía que si Cristo venía y él estaba con una prostituta, aún así él era salvo. Negativo. Los fornicarios no entrarán. Lo dice claramente la Biblia. Su actitud simplemente dice que él no es salvo. Y puede predicar todo lo que quiere, pasarse toda la vida predicado. Si no cambia su error, pues simple y sencillamente, aunque no esté fornicando, no va. Porque él, su mente está dañada. Su corazón está dañado. Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué hermoso. Nosotros hemos recibido una reconciliación por Jesucristo y no hicimos nada. Estábamos muertos y Él nos dio vida porque quiso. Ahora, piénselo de nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí, escúcheme, déjeme darles la oportunidad de que escuchen bien, porque a veces dicen, no escuché bien, no sé qué, te estoy alertando para que no diga que no escuchó, porque no lo voy a repetir. ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? Entonces no hay forma de que usted pierda su salvación. Pero, y ahí usted tiene que darle gloria a Dios y darle gracias a Dios. Pero sépalo, nosotros tenemos que la Biblia nos advierte que analicemos. A mí me gusta, cuando yo me di cuenta, yo ni siquiera sabía que estaba ahí. En Lamentaciones, creo que es en el capítulo 3, nosotros cantamos, muchos de los coros que cantamos son bíblicos, están bien, pero como no caen en la rima, le hacen algunos cambios, les cortan aquí, le cortan allá, o le agregan aquí y allá. Y entonces, a veces uno se lo aprende como lo canta, y cuando va a la Biblia se da cuenta que el coro tiene algo distinto. Entonces, hay un coro que dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Pero en la Biblia lo que dice es, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Dice, y busquemos, volvámonos a Jehová. El coro no está mal, el coro está bien, pero es importante que nosotros vayamos a la Biblia y veamos, porque lo que está diciendo es, escudriña, mira por dónde estás andando y vuélvete, o sea, vuélvete de tu mal camino y busca y vuélvete a Jehová. Busca a Jehová y vuélvete a Él. A veces nosotros nos descuidamos y nos descarriamos. Pero algo que dicen por ahí algunos que no entienden muy bien el asunto, sino que lo dicen para poder sentirse bien y hacer sentir bien a los demás, pero es correcto lo que dicen, es, una vez que eres hijo, siempre eres hijo. No hay manera de que yo deje de ser hijo de mi padre. Soy hijo de mi padre aunque él no lo quiera. Y aunque yo no quiera ser hijo de mi padre, soy hijo de mi padre. El hijo pródigo se fue por allá, vivió perdidamente, pero era hijo. Nunca dejó de ser hijo. Si usted es hijo, siempre va a ser hijo. Pero esto es porque fuimos justificados. Justificado significa que no es mi justicia, sino que alguien o algo me hizo justo. Yo no soy justo por mí mismo, soy justo porque alguien, en este caso Jesucristo, con su muerte me hizo justo, me justificó delante del Padre. Él es la propiciación, el sacrificio propicio que Dios aceptó para que nosotros pudiéramos ser aceptados o aceptos delante de Él. ¿Qué le parece? No, todavía no. ¿Quiere comentar algo? ¿Tiene preguntas? Qué raro. Yo lo único que quería preguntar era, esto es que usted está hablando sobre lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y sé que son misterios. Y me tiene, eso pues me ha puesto, a veces me pone a pensar, ¿no? que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿en qué condiciones, ese es un misterio, en qué condiciones y cómo funcionó eso cuando Jesucristo murió y era Dios? No, sí. Ok. Esto espero que solo lo escuchen ustedes porque no quiero estar peleando con nadie. La teología nuestra, por cierto, correctamente, dice que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. ¿Ok?
Él era 100% hombre y 100% Dios. Dios no muere, no puede morir. Así que ¿quién murió? Jesucristo hombre. El hombre, Jesucristo hombre, murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Entonces, sí, es un misterio, no es algo tan fácil, pero estas cosas es como cualquier cosa. Eso primero se acepta por fe y luego Dios nos da la paz que necesitamos pues, para entender ese asunto. Jesucristo no murió en la cruz como Dios, porque Dios no puede morir. Murió como un hombre. Entonces, vemos a Pablo diciendo, si recuerdo bien es en Timoteo, que dice que hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es. También resucitó como hombre. O sea, no solo murió como hombre, sino que resucitó como hombre. Y hoy está a la diestra del Padre como Dios y como hombre. 5, vamos a decir. Sí, no, primera de No, Timoteo 2. 2, primero Timoteo 2. 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice, Jesucristo, hombre. Entonces, no solamente murió como hombre, sino que resucitó como hombre. Yo tengo una consulta. Diga. Si cuando pregunta quién es salvo, hay quienes dudan. No son salvos, La duda significa que no eres salvo. Es que la salvación dice que es por fe, y la fe no duda. O sea, si tú dudas, dice Santiago, pida con fe, no dudando nada. Ya de ahí te dice que si tú dudas algo, ya no tienes fe. Entonces, el que duda de su salvación es porque no es salvo. otra consulta. También, si yo, hace un momento aprendimos, si me equivoco, no voy al infierno. Pero si viene el Señor Jesucristo y yo estoy enojado con mi hermano, o le he hecho alguna grosería, y viene el Señor Jesús en ese momento. Lo que pasa es lo siguiente, es que tú no te vas al infierno por estar enojado en ese momento. Te vas al infierno porque no eres salvo. Entonces, ese enojo tuyo simplemente puede ser una señal de que no eres salvo. Y mantienes esa condición porque lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué es? Vamos a un versículo que debe ser famoso en esta iglesia y que a lo mejor hasta ya saben cuál es, pero a lo mejor no saben, pero ya debiera ser famoso. Primera de Juan 3, versículo 3. El que tiene esta esperanza en él, ¿cuál esperanza? El versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Yo tengo la esperanza de verle tal como Él es. Yo tengo la esperanza de que cuando Él se manifieste, yo lo voy a ver. Así que como yo tengo esa esperanza, y todo aquel que tiene esa esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por tanto, yo no permito que nada que me vaya a impedir encontrarme con Él se apodere de mí. El purificarme a mí es que esto no le agrada a Dios, yo no lo tengo. ¿Por qué? Porque yo he estado diciendo medio en broma y en serio, que yo sé cuándo viene el Señor Jesús. Y dije, nadie sabe, yo sé. ¿Usted sabe cuándo viene el Señor Jesús? ¿Sabe cuándo viene? En cualquier momento. Miren, déjenme explicarle. Ayer casualmente estábamos en la casa de mi hermano y yo le dije esto mismo. Entonces mi hermano dice, yo le digo, ¿ustedes saben cuándo viene el Señor Jesús? Dice, nadie sabe. Entonces yo le dije a ellos, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre su respuesta y la mía? Que nadie sabe es, bueno, nadie sabe, como yo no sé, vivo como sea. Pero si yo sé que Él viene en cualquier momento, yo no me descuido. Yo lo estoy esperando y puede venir ahora, yo no puedo estar en una condición en la que Él no me quiere encontrar. Así es de sencillo.
Entonces yo simplemente no me descuido. Yo me preocupo por estar bien delante de Él todo el tiempo. Porque viene en cualquier momento. Pero el enojo no va a hacer que nadie se quede. Esta persona se queda porque ya estaba, o sea, él no era salvo, no les interesaban las cosas de Dios, Dios no era su prioridad, Dios no es lo más importante para él, y como no es lo más importante para él, el enojo de una persona revela algo, o revela varias cosas, pero lo primero que revela es que lo más importante para la persona soy yo. ¿Por qué? Porque yo estoy enojado porque me hicieron algo a mí, y como me hicieron algo a mí, yo tengo derecho a estar enojado. Dios tenía derecho a estar enojado, nosotros lo ofendimos a Él, pero Él no se quedó con el enojo, sino que nos entregó a su Hijo para reconciliarnos con Él. Ahí es donde está el asunto. Yo no voy a quedarme con ese enojo ahí. Y eso mismo ocurre con cualquier pecado. El pecado no te va a llevar al infierno. O sea, el actuar de esa manera, es que tú actúas de esa manera porque es que ya tú estás condicionado a eso. Y cuando dice la paga del pecado es muerte, la paga, o sea, el pecado, Ok, su cuando pago nosotros es la venimos al muerte. mundo, nosotros creemos, o creo que creemos, que nosotros venimos con la semilla esa del pecado ya en nosotros. ¿Ok? La única manera de que eso, digamos, que salga de nosotros es que creamos en Jesús. Bien. Ahora, si nosotros no creemos en Jesús, nosotros no entregamos nuestra vida a Cristo, esa semilla permanece ahí haciendo daño. Nos lleva a hacer cosas que no agradan a Dios. Pero todas las cosas que hacemos realmente son resultado de nuestra condición perdida. La paga del pecado, ¿qué pecado? Bueno, el pecado que traigo, que no he querido dejar, que quiero seguir viviendo sin Dios. ¿Cuál es el mayor pecado? El mayor pecado es simple y sencillamente, yo no quiero reconocer a Dios. Veíamos hace un rato que decía, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es que el pecado está allí. Adán cuando pecó no buscó a Dios. Dios tuvo que buscarlo a él. Y el que está en pecado no quiere buscar a Dios. A pesar de que Dios lo está buscando, él simplemente se esconde. Entonces, yo no es que estoy diciendo que la paga del pecado, eso está clarito, es muerte. Lo que pasa es que la condición perdida del ser humano es el que lo lleva a estar alejado de Dios. Y ese pecado, el pecado de estar alejado de Dios, de no reconocer a Cristo, de no querer hacer la voluntad de Dios, eso es lo que nos lleva a nosotros, y todo lo demás es consecuencia de eso. Matar, robar, mentir, enojarse y permanecer enojados 10 años, todo eso es consecuencia de esa condición pecaminosa. Me pregunto, la ira de Dios también puede volver de nuevo por el pecado que hay en el mundo. De hecho, sí. La Biblia dice que todo esto que nosotros vemos va a ser consumido por fuego. Va a llegar un momento, miren, esto es así, o por lo menos así lo entiendo, para no ser así como que él sabe lo todo. Esto es así. ¿Ok? Dios, Adán y Eva pecaron. Y Dios se pierde la conciencia de Dios, se pierde el conocimiento de Dios. Así que Dios no podía venir y decirle y meter en la cabeza en Adán y Eva el conocimiento que perdieron en aquel momento. Así que Dios empieza a revelarse progresivamente a la humanidad. ¿Ok? Entonces en eso vemos que viene el asunto del diluvio, borran y se le revela a Noé como un Dios justo. El pecado tiene sus consecuencias. Sigue pasando el tiempo y se revela en Abraham, un Dios que está buscando, está queriendo un pueblo para sí, un pueblo que le sirva, un pueblo santo que sea para él. Y a través del pueblo de Israel empieza a revelar sus diferentes facetas. Con Moisés dice, Jehová, fuerte, piadoso y misericordioso, y da todos sus detalles allá en el capítulo 34 de Éxodo. Entonces,
Él viene revelándose. Pero el hombre no puede por sí mismo entender a Dios y no puede por sí mismo aceptar a Dios porque el pecado en el hombre lo lleva en sentido contrario. Entonces, el pueblo de Israel, Dios le da la ley, y eso está bien explicado precisamente en Romanos, para que la ley, y creo que en Corintios, en Gálatas, para que la gente entienda lo que es pecado. Cuando se da la ley, dice que la ley se dio para que hubiera conocimiento del pecado. Entonces la ley no dice, Dios no dice, esto está bien y esto está mal, esto está bien y esto está mal, ese es conocimiento del pecado, que se perdió allá. Bien, entonces, pero Dios todavía necesita revelarse. Entonces, vemos cosas como, por ejemplo, Job. Job pasa por todas las situaciones y los problemas que tiene para que diga, de oídas te había oído y ahora te conozco más de cerca. Ahora sé quién eres en realidad. Entonces, la revelación máxima de Dios es Él mismo, en Jesucristo. A Dios nadie le vio, el Hijo unigénito que ha salido del seno del Padre le ha dado a conocer, dice la Biblia. Le dice Jesucristo a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y en el Padre en mí? O sea, tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, ¿cómo me dices a mí, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? O sea, Jesucristo es la revelación de Dios. Él vino a mostrarnos, a enseñarnos a Dios, no en su físico, sino en sus acciones. En su amor, en su misericordia, pero también en su poder. Entonces, Él nos revela a nosotros a Jesús. ¿Ok? Ahora, ya viniendo Jesús y revelándose Dios, aquí diciendo, aquí estoy. ¿Ok? Todo el que mira a Jesús y todo el que cree en Jesús es salvo. Ahora, el que no cree en Jesús no es salvo. Y la Biblia dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la muerte, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, son pocos los que la hallan. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, que nosotros que creemos, los pocos que creemos, nos vamos a salvar, pero el resto, viene o sea, ya vino la revelación, viene entonces el momento en que, dice Pablo, creo que también está en Romanos, que dice que el Cristo no va a venir hasta que entre el último de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando el último de los gentiles, el último no judío, entre a la iglesia como cristiano, acepte a Cristo, en ese momento se abre la puerta y Cristo viene. Y ahí es donde venimos el arrebatamiento, se va a la iglesia. Entonces encontramos Apocalipsis que le dice Jesucristo a Juan, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que serán después de esta. Entonces, las cosas que has visto era todo lo que estaba en el capítulo 1, donde Jesucristo se revela a sí mismo y todas esas cosas, pero dice las que son, empieza a hablar de la iglesia, capítulos 2 y 3, son las cosas que son. ¿Por qué? Porque en el momento en que Juan escribe eso, la iglesia ya estaba establecida en la tierra. Entonces, la iglesia son las cosas que son. Entonces, después que Jesús le habla todo lo que va a pasar con la iglesia, le dice, sube acá y te voy a mostrar las cosas que serán después de esta. Mira, dice, las que son, las que eran, las que viste, las que son y las que serán después de esta. Y después le dice, te voy a mostrar las que son después de esta. O sea, la iglesia ya no está. Y cuando la iglesia no está, Dios empieza a tratar con los judíos. Un tiempo muy difícil para ellos, pero a través de esas dificultades, así como pasó con Job, a través de esas dificultades es cuando ellos van a conocer a Jesús y van a reconocer a Jesús. Entonces, cuando ya ellos pasan por esa situación, el Señor viene, destruye al anticristo y viene el milenio. Durante ese milenio hay paz y nosotros venimos a reinar con Él. Hay paz en la tierra, pero hay gente todavía que anda así media chueca. Al terminar el milenio, el diablo es suelto de su prisión y viene a engañar a esos que andan así medio chuecos. Y después Dios acaba con todo y solo quedamos los que somos de Él. ¿Sí? Mucha gente va a ser
¿Por qué? Porque nosotros estamos cubiertos. Cristo pagó, Él recibió la ira que te pertenecía a ti, y recibió la ira que me pertenecía a mí, y recibió la ira de todos aquellos que hemos recibido a Cristo. Él la recibió por nosotros. Por lo tanto, Dios no nos las va a cargar a nosotros porque ya alguien pagó por eso. Pero aquellos que no han aceptado a Cristo, aquellos que quieren vivir su vida como quieren, ellos no están cubiertos. Y vamos a verlo de esta manera: si está lloviendo y yo tengo un paraguas grandísimo que me cubre hasta allá, ni siquiera me mojo los pies porque el paraguas, como es tan ancho, me cubre por todos lados. Pero todos los que están fuera del paraguas se mojan. Asimismo, nosotros tenemos un paraguas inmenso que se llama Cristo, y el fuego no nos va a caer a nosotros. Pero todos los que están fuera del paraguas, todos los que están fuera de Cristo, van a ser consumidos por el fuego. ¿Mm? Miren, en realidad no. Sí y no. O sea, hay que creerlo, sí. Pero el problema no es tanto, hay gente que sabe estas cosas e inclusive las cree. Pero el problema es que esta creencia nos debe llevar a amar a Cristo. Y hay gente que no aman a Cristo. Y, ay, pastor, ¿y cómo usted sabe? Bueno, es sencillo. Si amaran a Cristo no vivirían como viven. El que ama a Cristo, dice Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no vive para sí. Ya las cosas que eran importantes para él ya no son importantes, porque lo único importante, dije, yo esto hago con tal de a ver si logro alcanzarlo, a ver si logro asirlo, dice Pablo. O sea, él se esforzaba porque él lo que quería era alcanzar a Cristo. Dejó todo lo que era importante para él, todo lo que era para mi ganancia lo estimado como pérdida. Entonces, supuestamente el creer en estas cosas nos debe llevar a eso, a vivir una vida para Él, por agradecimiento, por amor. Él lo hizo por mí, me liberó de lo que me liberó. O sea, ¿cómo yo puedo vivir de cualquier manera cuando Él hizo todo lo que hizo por mí? Cuando Él me está liberando de algo tan terrible, ¿cómo yo puedo vivir, cómo yo puedo hacerlo, simplemente vivir una vida egoísta pensando solamente en mí, o pensando solamente en mi esposa, o solamente en nosotros dos, cuando realmente Él hizo algo tan grande por mí? No, lo más importante es Él. Y ese es el punto donde tenemos que llegar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, oremos. Padre, te damos gracias por tu